Hola a todos, con este video vamos a abordar la tercera parte del estudio de la teoría del productor neoclásico. En esta oportunidad nos concentraremos en el análisis de la estructura de costo de largo plazo y en la configuración de la oferta de empresas que operan principalmente en mercados con características de competencia perfecta. En este sentido, seguiremos adoptando los mismos supuestos que en los videos anteriores, que consisten principalmente en la racionalidad del actor económico que estamos estudiando y en cómo se encuentra configurada la dotación de factores para poder producir los bienes que luego llegará al mercado y como resultado de eso también el tipo de retribución que estos actores que intervienen en el proceso productivo exigirán a la empresa. Entonces, haciendo un breve repaso, lo que podemos decir es que habíamos llegado a la construcción de la curva de costo total a partir del análisis que hicimos de los diferentes puntos de equilibrio que puede lograr una empresa en la conciliación entre la recta isocostos y la curva isocuanta. Identificamos la mejor combinación posible entre el factor trabajo y capital que le permitía a una empresa alcanzar el máximo nivel posible de producción según la restricción presupuestaria de la empresa. Esto es lo que gasta en concepto de ganancias y salarios. Porque recordemos que en este sentido, la ganancia es la retribución que exige el factor capital. Con lo cual, para la empresa, las ganancias son un costo de la misma manera que los salarios como retribución del factor trabajo también lo es. Entonces, considerando que nos encontramos teorizando en el marco de la teoría del mercado de competencia perfecta, es importante tener en cuenta que las retribuciones se encuentran definidas por el mercado de competencia perfecta, con lo cual los salarios y las ganancias pasan a ser un dato. Además, si suponemos que esto se logra en el corto plazo, el factor capital permanece constante. Entonces, la posibilidad de cambio en la tendencia de producción de bienes de la empresa estará definido principalmente por el rendimiento del factor trabajo, es decir, por su productividad. Suponiendo que opera la ley de los rendimientos decrecientes del factor trabajo, lo que ocurre es que la curva de costo total presentará una tendencia creciente, ya que el factor trabajo rinde cada vez menos, pero su retribución permanece constante, porque como hemos adelantado, suponemos que se adquiere en un mercado de competencia perfecta. Entonces, frente a una misma retribución, pero con un rendimiento cada vez menor, se supone que los costos presentarán una tendencia creciente, crecerán cada vez más. Al profundizar en el análisis de la estructura de costos, vimos que los costos totales de una empresa estaban configurados por una parte que era variable y que evolucionaba conjuntamente con las cantidades producidas de la empresa, y otra parte que permanece fijo, que no guarda ninguna relación con la evolución de las cantidades producidas de la empresa, que tienen más que ver con el alquiler de galpones, de cuestiones relacionadas con, por ejemplo, energía eléctrica, amortizaciones y otro tipo de gastos que independientemente de cuánto produzca la empresa deben ser abordados por esta. La otra categoría que analizamos fue la de costo medio y de la misma manera que con los costos totales dijimos que ésta se encontraba constituida por una parte variable y otra fija, con lo cual los costos medios a ser considerados como los costos por unidad y que se calculan a partir de dividir los costos totales por las cantidades producidas, puede ser entendido como la división de los costos variables y de los costos fijos por las cantidades producidas. Finalmente, también abordamos el estudio del costo marginal y dijimos que principalmente era la tendencia de variación de los costos frente a la mínima variación posible en las cantidades producidas. En términos matemáticos, es la derivada del costo total en relación a las cantidades producidas, y de la misma forma que hicimos en términos de clasificación entre
una parte que es variable y otra que es fija, lo que dijimos que al variar las cantidades producidas, la parte fija no se tiene en cuenta y entonces el costo marginal no es otra cosa que la tendencia de variación de los costos en relación a cómo evoluciona el factor trabajo. En términos gráficos, vimos entonces que la forma de la curva de costo variable medio es en principio decreciente por una mejor organización que se puede suponer dentro del conjunto de trabajadores a medida que se va incrementando la cantidad contratada, pero luego, por la ley de los rendimientos decrecientes, estos empiezan a aportar cada vez menos al proceso productivo y por ello se dispara la tendencia creciente dentro de la estructura de costos. A su vez, en términos de costos fijos, lo que encontramos es que a medida que aumentan las cantidades producidas, este se va licuando y tiende a ser cada vez menor su impacto dentro de la estructura total. Si sumamos el costo variable medio y el costo fijo medio, tenemos como resultado la curva de costo medio, que contempla ambas partes o ambos componentes de la estructura de costos, tanto la parte variable como aquella que es fija. Si graficamos la curva de costo marginal, de costo variable medio y costo medio en una misma gráfica, lo que podemos encontrar como conclusión es que la curva de costo marginal, que es la tendencia de variación de la estructura de costos frente a la evolución de las cantidades producidas, atraviesa tanto la curva de costo variable medio como la curva de costo medio en sus puntos mínimos, con lo cual se encontrará por debajo de ambas mientras la curva de costo medio y costo variable medio presenten una tendencia de caída o reducción y estará por encima de ambas cuando luego de atravesar su punto de inflexión tanto la curva de costo medio como la de costo variable medio muestren una tendencia creciente. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer el análisis de la estructura de costos, pero contemplando un plazo mayor. Es decir, estudiaremos a las curvas de costos proyectadas en el largo plazo. En ese sentido, es importante señalar que en el largo plazo todos los factores son variables, tanto el factor trabajo como el factor capital. En líneas generales, se podría plantear, al pensar en el largo plazo, que estamos pensando en el tamaño de planta de la unidad productiva. Es decir, estamos pensando en el tamaño de la empresa. Básicamente, frente a diferentes dotaciones de factor trabajo y capital, estamos definiendo diferentes tamaños de planta. Es decir, estaríamos pensando en una suerte de planificación de qué tipo de empresa queremos constituir o instalar. Y a partir de eso vamos a tener diferentes capacidades productivas. Para comprenderlo mejor, vamos a hacer el ejercicio de ver qué ocurre en la relación estructura de costos y cantidades producidas, suponiendo diferentes niveles productivos. Como primer ejemplo, podríamos suponer que la empresa tiene que abordar la producción de una cantidad I1, donde la única forma de poder abordarlo es con una estructura de costos definida por una empresa que tiene un costo medio de corto plazo número 3. Lo mismo encontraríamos con las cantidades definidas por I2. Sin embargo, si tuviéramos, a partir de este esquema muy arbitrario, pero muy ilustrativo también a los efectos del ejemplo que se busca dar para la comprensión de las curvas de costo y de costo medio en particular de largo plazo, podríamos suponer que frente a la necesidad de abordar la producción de una cantidad I3, el empresario podría tener más de una posibilidad. Entonces también podría suponer alcanzar estas cantidades con una estructura productiva mayor a la descrita anteriormente y, por ejemplo, tendría dos posibilidades. Podría producir esta cantidad con un tamaño de planta que define una estructura de costos medios de corto plazo 3 o otra que muestra la curva de costo medio de corto plazo 4. Observemos también que la curva de costo medio de corto plazo 3
muestra una capacidad productiva menor a la que se expresa en la curva de costo medio de corto plazo 4. En este sentido, es evidente que resulta mucho más conveniente la curva de costo medio C3, porque muestra un nivel mucho menor a la curva de costo medio C4. Fíjense que el costo por unidad que nos muestra la curva 3 está por debajo al costo por unidad que nos muestra la curva número 4. En las cantidades producidas para I4, fíjense que tenemos tres posibilidades, donde la que muestra un mayor costo por unidad es la número 5 y el menor costo por unidad es la número 4. Con lo cual, en términos económicos, resulta mucho más conveniente la curva de costo medio de corto plazo número 4, donde tiene mayor capacidad productiva que la número 3 y menor capacidad productiva que la número 5, pero a los efectos de la solicitud que plantea el mercado de una cantidad I4 resulta más conveniente o más eficaz, más óptima producir con un tamaño de planta definida por la curva de costo medio número 4. Con este razonamiento, entonces, vamos a tratar de construir una curva de costo medio de largo plazo, donde principalmente se tenga en cuenta los menores niveles de costos definidas por cada una de estas curvas, es decir, un envolvente de todas ellas en sus puntos mínimos. Si incorporáramos entonces una mayor cantidad de potenciales curvas de costo medio de corto plazo, podríamos terminar de definir una curva de costo medio de largo plazo mucho más continua. Entonces, en el largo plazo, el factor capital pasa a ser variable, como ya fue adelantado, y dado que une todos los puntos mínimos, se dice que la curva de costo medio de largo plazo es la curva envolvente de todas las curvas de costo medio de corto plazo. Entonces, vemos que invariablemente los costos medios a corto plazo son mayores a los costos de largo plazo, salvo en el punto en que coinciden sus niveles de producción, es decir, en los puntos mínimos. La misma lógica se aplica para construir las curvas de costo marginal, donde se toman sus menores valores o sus valores más eficientes, y eso ocurre cuando la curva de costo marginal atraviesa la curva de costo medio. Por eso la envolvente considerará este punto de encuentro entre ambas curvas, la de costo marginal y la de costo medio de corto plazo. Y la envolvente constituirá entonces la curva de costo marginal de largo plazo, donde para cada nivel de producción existe un nivel distinto de factor fijo óptimo, es decir, de factor capital, es decir, a largo plazo, para cada nivel de producción existe un nivel óptimo de uso del factor capital distinto. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar respecto a cómo se constituye la oferta en un mercado de características de competencia perfecta, donde las empresas son tomadores de precios o precioceptantes. Es decir, no tienen capacidad de mercado para poder influir sobre este de manera unilateral. Porque, por ejemplo, si alguno de los productores deseara fijar un precio de mercado superior, lo que ocurriría es que se quedaría sin demanda. Entonces, lo que debe hacer una empresa para poder alcanzar su objetivo, básicamente la posibilidad de maximizar beneficios, es poder identificar la mejor cantidad de bienes que puede llevar al mercado. Es decir, tiene que definir cuánto producir y cuánta mano de obra contratar. La lógica que debe seguir entonces una empresa que busca maximizar sus beneficios estará ligada entonces a la forma en que se definen los beneficios. Recordemos que el beneficio se obtiene a partir de calcular los ingresos totales menos los costos totales de una empresa. Entonces, una vez definida esta ecuación, podríamos concentrarnos en estudiar cuál es la tendencia de variación del beneficio de una empresa en relación a la tendencia de variación de los ingresos y los costos de la misma. Es decir, manteniendo la igualdad,
podríamos plantear que el beneficio marginal de una empresa es igual al ingreso marginal menos el costo marginal. Si una empresa busca maximizar sus beneficios, debemos suponer que existe tal posibilidad. Y vamos a ver cómo se vería reflejado eso en términos gráficos. Fíjense que acá tenemos una curva de beneficios que presenta un punto máximo. Y vemos qué ocurre en cuanto a la relación entre la variable beneficios y el nivel de producción. Fíjense que los beneficios tienden a crecer cada vez menos a medida que crece el nivel de producción. Es decir, el margen de beneficio que se observa con cada unidad adicional producida en la empresa tiende a reducirse. Podríamos advertir en términos gráficos que cuando se alcance el máximo nivel de beneficios, la variación de este tenderá a ser cero. Es decir, cuando el beneficio es máximo, el beneficio marginal es cero. Recordemos que el beneficio marginal representaría la tasa de variación del beneficio cuando la variación en el nivel de producción tiende a ser la mínima posible. Definido esto, podemos identificar una serie de valores que nos van a servir de guía para poder identificar cuál es el razonamiento y la lógica económica que debe seguir una empresa para poder maximizar sus beneficios. Entonces, recordando que los beneficios de una empresa se obtienen a partir de restar los ingresos menos los costos, aplicando el análisis marginal a esta ecuación, podríamos decir también que el ingreso marginal menos los costos marginales nos van a dar por resultado los beneficios marginales. Además, sabiendo que la empresa maximiza sus beneficios cuando el beneficio marginal es igual a cero, podríamos arribar a la siguiente conclusión: que una empresa logra maximizar sus beneficios cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, ya que el ingreso marginal menos el costo marginal nos tiene que dar igual a cero. Entonces, siguiendo esta lógica donde el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal para que la empresa logre maximizar sus beneficios, y además, si recordamos que esta empresa opera en competencia perfecta, donde no puede hacer otra cosa que tomar los precios que define el mercado, podemos constituir una nueva conclusión de suma importancia para poder trabajar el proceso de maximización de beneficios, que básicamente, al ser tomadora de precio, lo que ocurre es que se iguala el ingreso medio con el ingreso marginal. Entonces, la condición para que una empresa logre maximizar sus beneficios es igualar el precio con el costo marginal. Básicamente, lo que tenemos con esto es que lo importante para que una empresa pueda maximizar sus beneficios es identificar aquel nivel de producción que le permite alcanzar un costo marginal equivalente al nivel de precios de mercado. Y esto es sumamente importante porque nos permitirá construir la curva de oferta de la empresa. Recordemos que cuando trabajamos la teoría del rematador walrasiano y el equilibrio parcial marshalliano, vimos que la curva de oferta representaba entonces la dinámica de funcionamiento de la oferta, poniendo en relación las cantidades que estaba dispuesta a llevar al mercado con el nivel de precios al cual pudiera vender esos bienes. Entonces, una vez que reinterpretamos a la curva de costo marginal como la curva de precio de la empresa y con esto se define la lógica de oferta de la misma, vamos a pasar a definir un conjunto de posibilidades para ver cuál es la viabilidad económica de los diferentes niveles de precios para que la empresa pueda operar en el corto plazo. Entonces, ante el nivel de precios P1, vamos a obtener un nivel de ingreso medio por encima del costo medio, lo cual nos dará como resultado un beneficio empresario. Es decir, entendemos aquí al beneficio empresario como la diferencia que se obtiene entre los ingresos totales de la empresa y los costos de la misma, donde dentro de los costos tenemos las retribuciones de los factores productivos.
Recordemos que beneficio y ganancia son dos cosas diferentes. Las ganancias son las retribuciones que se pagan al factor capital, mientras que el beneficio es la rentabilidad empresaria que se tiene por operar en un mercado luego de hacer frente a las retribuciones de los actores que intervienen del proceso productivo. Luego, si pensamos en otro nivel de precio como el que plantea el P2, vemos aquí que la empresa no tiene beneficio económico porque el ingreso medio se iguala con el costo medio. Es decir, el ingreso por unidad vendida es igual al costo por unidad vendida. El ingreso por unidad producida es igual al costo por unidad producida. Los ingresos totales de la empresa alcanzan para cubrir los costos totales, donde tenemos las retribuciones al factor trabajo y al capital. En el nivel de precios 3, que corresponde a ese punto C, lo que tenemos es que los ingresos medios se encuentran por debajo de los costos medios. Es decir, el ingreso por unidad producida y vendida no alcanza para cubrir los costos por unidad producida y vendida. Sin embargo, nótese que ese nivel de precios se encuentra por encima del costo variable medio. ¿Qué quiere decir esto? Que con ese nivel de ingreso medio se pueden pagar los salarios porque se puede cubrir el costo variable medio, pero no se pueden cubrir todas las amortizaciones y el pago correspondiente a las retribuciones del factor capital. Sin embargo, se podría pensar que en el corto plazo la empresa podría seguir operando mientras se paga salarios y se posterga por un determinado periodo de tiempo el pago a las retribuciones del factor capital. Ahora, si el nivel de precios fuera el equivalente a P4, ya no habría posibilidades de que esta empresa tuviera viabilidad económica porque el ingreso por unidad se encuentra incluso por debajo del costo variable medio. Entonces, a partir de esta información, podemos construir la curva de oferta económicamente viable para la empresa, la que tiene sentido económico, es decir, donde obtiene un ingreso medio superior al costo variable medio. En el mismo sentido, podríamos pensar a la curva de oferta de largo plazo, donde suponiendo que todos los factores son variables, tanto el factor capital como el factor trabajo, ya no tiene sentido la discriminación entre curva de costo variable medio y costo medio. Por eso es que solo hablamos de la curva de costo medio y fíjense que tendrán sentido económico para la empresa operar con un nivel de precios que se encuentre por encima del costo medio. Hasta aquí la explicación en relación a la viabilidad económica en el funcionamiento de la empresa. Sin embargo, es importante considerar cómo se imponen las fuerzas del mercado sobre la misma. En ese sentido, es importante recordar que al tratarse de un mercado de competencia perfecta, la atomización de la oferta genera una fuerte tensión en cuanto a la competencia, que se verifica tanto en el corto plazo como en el largo plazo, en el sentido de que se genera una presión en el precio hacia la baja del mismo. Con lo cual, por lo general, lo que ocurre es que el punto de equilibrio de las empresas que operan en competencia perfecta es que lo hacen sin obtener beneficio empresario. Es decir, operan con un precio equivalente al costo medio, donde el ingreso medio se iguala con el costo medio.